vamos a comenzar. Voy a hacer un recuento muy rápido. Este trimestre comenzamos con el tema de SQL, que es el lenguaje estructurado de consultas. Ya hablamos de que SQL tiene dos grandes grupos, que es el DDL para definición de datos. Allí podemos crear tablas, atributos, modificarlos, borrar, bueno, hacer todo lo que es para definir los datos. Y está el grupo para manipulación de datos, que vamos a ver más adelante, que es para poder hacer inserciones, leer datos de la base de datos, actualizarlos o borrarlos, ¿sí? En la primera clase entonces creamos, con base en lo que vimos, una entidad artículos. Luego entonces vimos unos videos acerca de un ejercicio que hicimos terminando el trimestre, que se trataba de una ferretería. Entonces esa ferretería hablaba digamos, como de un ejercicio completo, de cómo se solucionaba, y con base en eso pues explicamos unos comandos de manipulación de datos, teniendo en cuenta una tabla de compras, y por acá entonces alterábamos digamos, la información de la estructura de esa tabla. Listo, entonces lo vimos en otra clase. Luego, ¿qué hicimos? Enviamos una especie de taller. Entonces, este taller, lo que hicimos fue colocar este taller para poder poner en práctica los comandos DDL, que es de definición de datos. Entonces colocábamos como unas condiciones para poder crear este esquema que ustedes están viendo allí, que consistía como en un modelo, una librería muy básica. Entonces la idea era crear autores, géneros editoriales y libros, teniendo en cuenta los atributos de cada una de las entidades, las llaves principales y los tipos de datos, sin tener en cuenta todavía las relaciones, que son estas líneas que ustedes ven acá. Eso lo hicimos en la clase pasada, que fue esta que yo, pues todos estos archivos ya ustedes los deben tener, porque yo se los he enviado al grupo de WhatsApp. Entonces, esto que hay acá ya lo hicimos. Entonces, en esa oportunidad hablamos que nosotros podíamos crear un script todo completo. En el momento que íbamos a implementar nuestra solución, pues ejecutábamos el script para crear la base de datos inicial. Nosotros estábamos trabajando en una base de datos que se llama librería 206.22.87, que esta es la ficha de ustedes. También hablábamos de que las aplicaciones tienen actualizaciones que se pueden dar por cambios en normas, se pueden dar, perdón, por requerimientos de los mismos usuarios. O sea, por varios factores, las aplicaciones son dinámicas y ellas cambian con el tiempo. Entonces necesitamos hacerle actualizaciones muchas veces a las bases de datos. Colocamos un ejemplo muy sencillo de una especie de actualización para agregar para ampliarle un poquito al nombre de la tabla géneros, adicionar un campo páginas, ubicación, y borrar una tabla temporal que habíamos creado de estanterías. Prácticamente eso es lo que hemos visto. Entonces la idea de hoy es comenzar a ver el tema de relaciones, que son estas líneas que ustedes ven aquí, ¿sí? Básicamente en las bases de datos se manejan tres tipos de relaciones, pero antes de yo decirles cuál, o si ustedes ya han consultado cuáles son esos tipos de relaciones, la idea es que hagamos un ejercicio para que ustedes entiendan el por qué deben existir relaciones en las bases de datos, por qué es tan importante tener llaves principales, y ya después vamos a hablar de un concepto que son las llaves foráneas. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Ya hemos visto que una de las características digamos, de las bases de datos es que cada una de las entidades va a tener una llave principal que va a implementar algo muy útil y sobre lo cual se basan las relaciones, que es el criterio que no se nos puede olvidar de unicidad. O sea, ese criterio no se nos puede olvidar. El criterio de unicidad en las bases de datos es fundamental para poder implementar muchas cosas, entre ellos datos que no se repitan, implementar las relaciones, las reglas de integridad referencial, que son muy útiles para uno hacer como una especie de protección de los datos, que se conserven íntegros, que se puedan relacionar y que podamos obtener información
de la forma más adecuada y más correcta posible. Entonces ese criterio de unicidad es fundamental. Entonces vamos a comenzar a ver, a explicar estas lineecitas qué significan y cuál es el significado o el valor de ellas. Entonces para eso me voy a apoyar en un listado que yo tengo de ustedes aquí en Excel. Entonces si ustedes se fijan, aquí están los datos de ustedes. Ustedes como aprendices, pueden que haya algún dato allí que esté, no sé, de pronto no corresponda a eso, pero en este momento es como lo de menos, ¿sí? La cuestión, ¿cuál es? En las bases de datos nosotros podemos tener una entidad, por ejemplo, que llame aprendices, que tenga estos atributos, ¿sí? Que tenga el tipo de documento, el número, los nombres, apellidos, bueno, un correo electrónico, un celular, un sitio web. Esto es lógicamente hipotético, Profe, ¿sí? profe, Sí, uno dígame. le podría decir, por ejemplo, que el dato de por ejemplo, el mío dirección no es Calarcá, sino Circasia. Sí, no, es que esos datos ahí son hipotéticos. O sea, yo coloqué ahí cualquier municipio. Como yo no sé dónde viven, Ah, yo no sé dónde viven ustedes, entonces yo coloqué ahí un municipio cualquiera simplemente para llenar el campo allí. Entonces, si nosotros miramos esto, como lo hemos venido haciendo, entonces nosotros podemos hablar de lo siguiente. Uy, cerremos el micrófono, porfa, micrófonos. sí. Bueno, entonces, lo que hemos venido haciendo es generalmente esto. Nosotros tenemos una entidad aprendices, en este caso, que sería esta. Donde yo qué puedo decir, pues que aquí hay un campo tipo de documento, que hay un campo documento, el número de documento, ¿cierto? Que hay un nombre por acá, que hay unos apellidos, que hay un celular o un teléfono, que hay un email o correo, como ustedes le quieran llamar, un sitio web y una dirección. Este sería como el modelo o la definición más bien de la entidad y sus atributos. Y luego hemos definido los tipos de datos. Entonces aquí podemos decir que este es char de 2, que este es un char de 20. Ya hemos hablado de que a pesar de que el documento tenga dígitos, o sea, tenga números, pues lo más conveniente es no declararlo entero, sino un carácter, porque pues, con ello no vamos a hacer cálculos, sino que vamos a pues, almacenar el número de documento. Yo miro acá qué pasó. Espérame, yo miro una cosa. Listo, chat de 20. Bueno, los nombres, entonces puede ser un char, puede ser de 40, lo mismo acá para los apellidos. El celular, esto lo estoy haciendo porque más adelante lo voy a necesitar. El celular puede ser un char de 30. El email, pongámosle un char de 80. Sitio web, pongámosle un bar char de... Ahí sí, hay direcciones muy largas, pongámosle 500, ahí como para... Y la dirección, pongámosle un bar chart también de 250, por ejemplo. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista del diseño de la entidad aprendices, nosotros podríamos estar hablando de que hemos definido la entidad de esta forma y cuando nosotros estamos trabajando o almacenando datos, esta sería la vista como si ya tuviéramos la tabla, donde estamos almacenando todos estos números, todos estos datos en cada uno de los atributos, que son en este caso de Excel, pues las columnas. Esto es como la vista de la tabla y esta es la definición de la entidad en un modelo digamos, entidad relación o de un modelo conceptual. Entonces, esto es lo que hemos venido haciendo, listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que ya deberíamos saber esto, ¿sí? Diseñar, digamos, una entidad y sus atributos con sus tipos de datos, resulta que los aprendices, en este caso, en un modelo, vamos a plantear un modelo, por ejemplo, de la cafetería del SENA, por ejemplo. Entonces, supongamos que la cafetería ya esté sistematizada. Y cada uno de los aprendices va a ir a la cafetería, va a comprar productos y allá le van a emitir como una factura. Le van a emitir una factura por esa compra, ¿cierto? O sea que nosotros podríamos tener el siguiente escenario. Facturas, ¿sí? Entonces acá en esta entidad de facturas
¿sí? Nosotros tendríamos como los movimientos de las compras que ha hecho cada uno de los aprendices. Así. En este momento les estoy hablando teniendo en cuenta un modelo que no tiene relaciones de ningún tipo, y de esta forma posiblemente se podría pensar en almacenar como la información de las facturas. Entonces, yo lo voy a reducir aquí un poquito para que podamos ver aquí algo. Entonces me voy a traer esta definición de los aprendices, me la voy a traer para acá, para facturas, la voy a pegar por acá. Entonces, acá esta entidad se llamaría facturas. Si nosotros definimos un modelo, entonces yo podría estar hablando que tenemos los mismos datos de los aprendices, pero tenemos otros datos adicionales. ¿Cuáles son esos datos? Entonces sería como un número de factura, que podría ser un entero, podría ser un autoincremental. Tendríamos una fecha, que es un data time, puede ser, y un valor. Puede ser este valor, puede ser float. Generalmente los valores, cuando hablamos de precios, es mejor manejarlos float, porque dependiendo el tipo de negocio, pues puede tener decimales, pero para asegurarnos es mejor manejarlo con un float. Entonces observemos, esta es la tabla o la entidad como de facturas, donde estamos almacenando todas las compras que han realizado cada uno de los aprendices, y estos aprendices están en la tabla o en la entidad de aprendices acá. Listo, entonces estamos allí. Es decir que si por ejemplo en este momento vamos a poner a Julián Daniel Sabogal, vamos a poner a Julián Daniel. Julián Daniel fue en este momento a la cafetería, hizo una compra, le generaron la factura número 31, hoy es 06 de mayo del 2020. Digamos que compró una arepita con salchichón ahí bien rica y un pintadito, puede ser una gaseosita más bien. Digámosle a eso que 2.500 pesitos. Listo. ¿Y quién lo compró? Lo compró este aprendiz, Julián Daniel. O sea que en el registro de la factura quedaría algo como así. Entonces miremos qué pasa en este modelo hipotético sin relaciones. Vuelvo e insisto, sin relaciones. ¿Qué pasa acá? Me solicitan un informe. Queremos saber lo que ha consumido, lo que ha comprado determinado aprendiz. Entonces, a ver, miremos si por acá está. Vamos a elegir uno por acá, a ver. Jason Telles. Vamos a ver, Jason Telles. Entonces, queremos saber qué ha comprado Jason Telles. Entonces, digamos que yo vendría acá, le diría filtro, y yo voy a filtrar aquí a Jason. Entonces yo voy a venir y por acá está Jason José. Listo. Entonces miremos que él ha tenido 3 compras. Ha ido 3 veces, digamos, a la cafetería desde el 1 de mayo hasta hoy. Entonces tuvo la factura número 6, la 12, la 26 en fechas diferentes. Fue 2 días seguidos, después el tercer día no fue y fue el cuarto día. Y estos son los valores y esto, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar otro. Supongamos que yo quiero mirar Michael, por ejemplo, que ha comprado Michael, ¿sí? Entonces, miren, Michael, se le han generado otros números de facturas diferentes, en fechas tal vez diferentes, con valores tal vez diferentes, Michael. Y miremos por último Andrés Felipe, por ejemplo. O bueno, démosle el paso, por ejemplo, a una dama, a ver, Sara. ¿Listo? Entonces miremos a Sara. Entonces Sara ha ido el 2, fue 2 veces, el 3, el 4 fue 2 veces, ¿sí? Pues posiblemente tuvo compras, no sé, para el desayuno, el almuerzo, bueno, ya me estoy inventando aquí cosas. Entonces, el caso es que tuvo números de factura diferentes, fue en fechas, valores diferentes.
Pero notemos algo muy particular en estos tres casos que hemos observado. Hemos mirado a Sara, a Michael, a Jason, ¿cierto? Y creo que a Julián Daniel, si no estoy mal. Ahí le creamos una factura. Entonces miremos algo. Bueno, aquí no lo puedo ver bien. Voy a filtrarlos de a uno. Miremos a Sara. Ella ha tenido números de facturas diferentes, ¿sí? Las fechas pues se pueden repetir porque ella, digamos, puede que en un mismo día haya ido varias veces a la cafetería. Eso pues no tiene mayor relevancia. Lo que ha comprado ha tenido, digamos, valores diferentes. Ha comprado pues posiblemente cosas diferentes. Pero miremos todos estos datos que hay acá. Yo los voy a señalar, ¿sí? Si ustedes se fijan, los datos que hay acá para 5 facturas diferentes, todos están repetidos. Es decir, este registro es igual a todos los demás. O sea que si llevamos un mes con el software en la cafetería y Sara ha ido 20 veces o ha ido todos los días 30 veces, quiere decir que van a haber n cantidad de registros. Digamos que ella ha ido en promedio una vez por día. Van a haber 30 registros o más con esta información igualita, toda. ¿Listo? Entonces, esto en bases de datos se llama redundancia. Redundancia. ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos evitar en las bases de datos. Que hayan datos redundantes, porque eso nos crea muchos problemas en las bases de datos. ¿Sí? Entonces, en el escenario que estamos hablando de que no hay relaciones y necesitamos de alguna forma poder saber a quién se le facturó. Si lo hacemos con un modelo de estos, estamos implementando algo que tiene un alto grado de redundancia. Entonces, varios problemas acá. Supongamos que en algún momento el dueño de la cafetería dice, resulta que para efectos de mi información, de llevar pues como el registro de los aprendices, por cualquier motivo, bienestar del aprendiz, bueno, lo que sea, nos están pidiendo que podamos tener el tipo de sangre de cada aprendiz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría allí desde el punto de vista de bases de datos? Desde el punto de vista de bases de datos, aquí en la entidad aprendices se debe agregar, ¿sí?, un nuevo campo que se llame, por ejemplo, tipo de sangre, ¿sí? Tipo de sangre. ¿Listo? En la definición de la tabla, ¿qué pasaría? Pues que se debe agregar aquí ese campo. Supongamos que ese tipo de sangre sea un char de 10. Char de 10, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Pues ya sabríamos que tendríamos que hacer algo así como un alter table aprendices add tipo sangre char de 10, algo así. Entonces, al ejecutar la actualización, tendríamos que hacer esto, ¿sí?, en la entidad aprendices. Entonces, este tipo de sangre, pues lógicamente cuando se crea, estaría vacío al inicio o nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay información en la base de datos. Es decir que si nosotros queremos ir recolectando la información de ese tipo de sangre por cada aprendiz, cada vez que vaya un aprendiz, pues tendríamos que darnos a la tarea de poder actualizar la información. Eso no es problema y eso, la verdad, es lo que realmente se ve en el mundo real. Cuando hay actualizaciones, las entidades de alguna forma tienen que ir capturando los datos nuevos cuando ya hay información en la base de datos. Entonces fue Juan Esteban a comprar algo. Ah, bueno, Juan Esteban, ¿cuál es su tipo de sangre? Yo aquí me voy a inventar cosas, ¿no? Él dijo, ah, sí, es O positivo, listo. Entonces, en la base de datos él ya quedaría con O positivo.
¿Qué fue Juan Camilo Leighton? Ah, que es también O positivo. Listo. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué fue Jorge Hernán? Que es B negativo, por ejemplo. Me estoy inventando cosas acá, muchachos. El caso es que me entiendan. Entonces, este nuevo dato del tipo de sangre es un dato que no se contempló en el diseño inicial, ¿cierto? Y se debe agregar con un comando alter que ya lo vimos y se debe ir capturando a medida que en este caso los aprendices van a ir comprando. Aquí no hay ningún problema. Pero entonces, ¿qué pasa en la entidad de facturas? ¿Sí? ¿Qué pasa acá si no está relacionada la información y de alguna forma nosotros necesitamos ese tipo de sangre? Entonces, ¿qué implicaría eso? Y esto es, y lo reitero y que quede en el video y lo reitero y lo reitero y lo reitero. Esto no debería ser, pero les voy a explicar qué pasaría. Sin embargo, así no se maneja. Entonces, ¿qué pasaría allí? Pues que también tuviéramos que venir acá a nuestra entidad facturas, ¿cierto? Nuestra entidad facturas, yo aquí voy a quitar el filtro para que podamos mirar. Y también tendríamos que venir y agregar acá el tipo de sangre. Sería un chart de 10. También igual con un comando alter table, facturas, tal, ¿cierto? Y también va a ser parte como de la nueva estructura de nuestra entidad tablas. ¿Sí? O sea que por aquí va a haber un tipo de sangre. ¿Sí? Bueno, listo. Cada aprendiz fue y le vamos llenando aquí el tipo de sangre, pero entonces, ¿qué implicaciones tendría eso para la factura o para la entidad de facturas? Quiere decir que de alguna forma nosotros tendríamos que venir y para poder incluir ese dato dentro de la base de datos, tendríamos entonces que, después de que vino Juan Esteban, bueno, que por acá no está, vino por ejemplo Sara, entonces tendríamos que venir, bueno, Sara, ¿qué tipo de sangre nos dijo que era? Inicialmente aquí en los aprendices, también supongamos que es O positivo. Entonces tendríamos que venir aquí a la entidad facturas y colocarle a cada factura O positivo, ¿sí? A cada una de las facturas de Sara para poder completar la información de ella. Entonces vuelvo y reitero, esto no es lo que se hace en la base de datos actualmente, pero pasaría si no existiera un diseño correcto, ¿cierto? Estamos hablando del tema de relaciones y yo quiero orientarlo de esta forma para que ustedes vean cuál es la utilidad de la relación. Entonces, miren el problema que habría, o sea, acá, Profe, sí señor, y una preguntita ahí en las bases de datos no estructuradas que no manejan pues no este estándar estructuradas de o no SQL. cómo hacen no SQL. No, eso ya es otra voz. Eso ya es otra voz en NoSQL, por ejemplo, Mongo, ellos manejan no hablan de tablas, ellos hablan de colecciones. ¿Sí? Pero eso ya es otra voz que de pronto en este trimestre no lo veríamos, sino en otro más adelante. ¿Sí? Porque precisamente NoSQL no maneja nada de relaciones ni nada de esto. Maneja otro concepto muy diferente. Y eso lo vamos a ver, pero más adelante. ¿Listo? Entonces miren, cada vez que haya una actualización de aprendiz, pues tenemos que venir a hacerla acá y mirar en facturas de qué forma podemos incluir eso. Entonces, eso no es óptimo, no obedece a un diseño correcto en las bases de datos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma podemos solucionar eso? Bueno, entonces yo tengo que buscar la forma de relacionar mi entidad aprendices con las facturas para evitar que la redundancia de datos. La redundancia. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿Sí? ¿De qué forma se puede resolver eso? Bueno. Entonces, allí es donde empieza a tomar real importancia, relevancia, el concepto de unicidad en las bases de datos. Y es el siguiente. Nosotros tenemos la entidad aprendices, ¿cierto? Yo les he dicho que
generalmente todas las entidades deben tener una llave principal, algo que identifique de forma única el registro en esa entidad. Entonces, si uno dice, yo voy a declarar tipo de documento como una llave primaria, estaríamos cometiendo un error y no estaríamos entendiendo el concepto, porque el tipo de documento, en este caso, se repite. Miremos que se repite muchas veces, o sea que este no sería un criterio donde se pueda implementar la unicidad, porque se repite en varios registros. Si nos venimos al número de documento, entonces este campo lo analizamos de la siguiente forma. ¿Sí? Mi cédula es 89003-161. Según los criterios, por ejemplo, de la registraduría, aquí estoy hablando pues de Colombia, pues solamente yo puedo tener esa cédula. Si en algún momento, por ejemplo, Jasmine, ¿sí? Yo le pregunto a Jamie, ¿cuál es su documento de identidad? Entonces ella me dice, tarjeta de identidad 1005770-297. Entonces, según la registraduría, pues no debería existir otra persona que tenga este mismo número de documento de identidad. Entonces, basados en ese criterio y teniendo en cuenta el concepto de llave principal, yo podría decir, bueno, el número de documento puede ser una llave principal dentro de mi entidad de aprendices porque voy a asegurar que cada persona, o está seguro de que cada persona pues no tiene el número de documento repetido, o alguien no tiene el mismo número de documento de otra persona. Entonces, este campo sería ideal para poder declararlo como llave principal. Si por ejemplo nosotros en Excel hacemos una prueba muy sencilla, yo aquí vengo y señalo esto, ¿sí? Y yo aquí me voy por acá en algo que llama formato condicional, le digo por acá, duplicar valores, ¿sí? Yo aquí le digo aceptar, miremos que acá no pasó nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría en una entidad, en una base de datos, cuando yo por ejemplo diga Juan Camilo Leighton? Bueno, pongamos acá, por ejemplo, Juan Carlos. Voy a poner cualquier ejemplo. Juan Carlos Gaviria. No es de la ficha, pero es para el ejemplo. Y yo diga, es que Juan Carlos tiene esta identificación. Esta de Juan Camilo Leighton. Voy a colocarla aquí a ver qué pasa. Tan. Miren que él acá como que hizo algo, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? Resulta que lo que acabé de hacer aquí en Excel es para detectar valores duplicados, teniendo en cuenta un criterio. Entonces, en la base de datos, este registro, si esto está como llave principal, él no me lo dejaría hacer. Él ahí mismo me sacaría un error, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca el criterio de unicidad, que yo no pueda hacer esto. Que si yo quiero registrar a Juan Carlos Gaviria, pues él debe tener otra identificación totalmente diferente. Y ahí sí, ya él no me la identifica como que está repetida. Entonces, en las bases de datos es muy importante el criterio de unicidad por eso, porque cada registro lo podemos identificar de forma única. Y eso es lo que nos va a permitir establecer las relaciones, ¿sí? Alguien podría decir, no, pero es que declaremos los nombres y apellidos como llave principal. Entonces, no sería la mejor elección. Y les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Daniel Guerrero Ramos. Daniel Guerrero Ramos. Voy a ir a Facebook. Voy a ir acá a Facebook. ¿Sí? Y voy simplemente aquí a buscar Daniel Guerrero. Tenemos que cargar ahí. Ramos. Daniel Guerrero Ramos. ¿Listo? Entonces yo busco en Facebook. Tenemos que cargue allí. Listo, entonces miren, Daniel Guerrero Ramos, por acá Daniel Guerrero Ramos, Daniel Guerrero Ramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden haber muchos Daniel Guerrero Ramos. Si nosotros pensamos en una aplicación, y yo les he insistido que cuando pensemos en aplicaciones tenemos que pensar como en grande, ¿cierto? En grande.
Entonces, yo creo que Daniel, nuestro Daniel Guerrero es nuestro compañerito que aparece aquí, creo. Entonces, cierto, miren que hay muchos. Entonces yo les he dicho que pensemos en aplicaciones que son escalables, crecen en el tiempo. Entonces, si nosotros implementamos digamos, un software como para una cafetería, bueno, un negocio donde vendan productos, ¿cierto? No estamos exentos de que quienes vayan a comprar allá tengan el mismo nombre. Incluso en el SENA. Si miramos el escenario del SENA, puede ser que en el SENA hayan personas con el mismo nombre, pero diferente identificación. Cuando alguien se llama igual a otra persona, incluyendo apellidos y nombres, se conoce como homónimos. Entonces, los homónimos pueden existir, o sea que para el caso del ejercicio que estamos planteando, no sería lógico ni bueno declarar como llave principal nombres y apellidos. El celular tampoco, porque puede que muchos no tengan celular o un número de celular. Entonces, como en este caso, yo no tengo aquí el registro de Daniel Ramírez Mejía. Entonces, yo no puedo declarar esto porque las llaves principales siempre deben tener un valor. El correo electrónico puede ser que muchos no tengan incluso correo, puede darse esa posibilidad. El sitio web igual. Y la dirección pues se repite. Entonces el dato más óptimo para elegirlo como llave principal es el número de documento, por las razones que ya explicamos. Entonces, teniendo claro eso, lo principal es saber de que si yo digo 100, 263, 40, 44, solo va a pertenecer a Juan Esteban Beltrán. No va a pertenecer a nadie más. Y si yo un documento lo busco y no está aquí en esta base de datos de aprendices, pues quiere decir que yo tengo que crear el registro del aprendiz para poder ya facturarlo, ¿cierto? Entonces, entendamos eso, de que los números de documento no se repiten y me permiten identificar de forma única el aprendiz. Entonces, entendido eso, ahorita al final pues va a haber un espacio de preguntas para que desee preguntar. Vamos a simular. Esto es lo que posiblemente pasa internamente en las bases de datos. Yo lo voy a simular aquí en Excel, pero realmente en las bases de datos, pues eso se ejecuta con consultas SQL. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría? Resulta que vamos a quitar aquí el filtro y voy a simular la primera factura. Entonces voy a copiar esto. Voy a copiar esto. La primera factura. Listo, voy a quitar este tipo de documento. Entonces miren lo que pasaría internamente. La primera factura fue en la fecha tal, el valor tal. Este número de documento, ¿qué es en este momento? Es un número que está acá en la tabla aprendices. O sea que si la base de datos toma este número de documento y lo busca acá, pues él seguramente va a encontrar un solo registro, porque como esto es una llave principal, ese documento no se va a poder repetir. O sea que él va a venir acá y se va a poder ubicar acá y yo puedo en ese momento, a través de consultas SQL, sin necesidad de que el campo haga parte de la estructura de la tabla facturas, saber el nombre de esa persona, los apellidos, o sea, cualquier otro atributo de la entidad aprendices, ¿sí? Sin estar implementado así como está acá. Miremos que acá, ¿sí? O sea que realmente la tabla de facturas podría ser o tener esta definición sin este tipo de documento acá. Esta podría ser mi entidad facturas. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Simulando más o menos el comportamiento. La base de datos podría hacer lo siguiente. Podría decir, voy a buscar esta identificación. La voy a buscar. Yo quiero buscar esta identificación. ¿Dónde la quiero buscar? Aquí en mi entidad aprendices. En todos estos valores que tenemos acá, yo quiero buscar esa entidad. Yo quiero buscar ese documento, perdón. ¿Sí? Entonces vuelvo y reitero, estoy simulando, esto realmente lo estoy ejecutando en Excel, pero es como una simulación de qué es lo que pasaría internamente en la base de datos.
Entonces él va, busca por allá, ahorita les digo qué significa esto, y él va y dice, ah, es que estos son los nombres de Luis Eduardo, ¿sí? Sí, sí, es Luis Eduardo. Quiero también los apellidos, ¿sí? Entonces aquí coloquémosle SQL, nombres, SQL, apellidos. Entonces yo quiero traer los apellidos de Luis Eduardo para poder y relacionarlos con la factura. Ah, bueno, entonces traigamos pues los apellidos de Luis Eduardo, ¿sí? Entonces venimos y él me trae los apellidos de Luis Eduardo. Entonces miren que la tabla facturas no tiene los nombres ni apellidos de Luis Eduardo, pero a través de una consulta donde hay una relación entre ambas entidades, yo puedo obtener eso, ¿cierto? Queremos, por ejemplo, el sitio web, el correo de Luis Eduardo, el correo, listo, entonces el correo de Luis Eduardo, ah, bueno, queremos el correo, entonces coloquemos aquí el correo, coloquémosle aquí SQL, el correo de Luis Eduardo, entonces traigámoslo para acá, bueno, ahí me trajo el teléfono, entonces cambiémosle acá, y ahí me trajo el correo, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que me entiendan acá, es muy importante que entiendan esto, es que estos datos que están señalados no hacen parte de la estructura de facturas, pero los pude obtener a través de una relación que hay con este valor, que es un valor en la tabla de aprendices o es un atributo que está como llave principal. Miremos, por ejemplo, Jorge Hernán Mápura. Entonces yo vengo y vamos a ver Jorge Hernán, o más bien las facturas que hay acá. A ver, Andrés Felipe Taborda. ¿Dónde está Andrés Felipe Taborda? Por acá. Está por acá. Listo. Entonces yo voy a simular qué haría para la factura número 2. Entonces esta sería la factura número 2. Acá. Andrés Felipe Taborda. Entonces él viene y dice, ah, bueno, Andrés Felipe. Acá. Andrés Felipe Taborda. Esta es la identificación. Entonces vamos a buscar allá en mi entidad aprendices esa identificación para poder traer los nombres de Andrés Felipe, para poder traer los apellidos y para poder traer el correo electrónico, ¿sí? Entonces realmente eso es lo que haría la base de datos. Entonces cuando un atributo es una llave principal, en este caso el documento, en otra entidad y yo la coloco en una entidad como secundaria, este atributo recibe el nombre de llave foránea, ¿sí? Entonces, este atributo recibe el nombre de llave foránea porque es el que me va a permitir relacionar mi entidad secundaria con mi entidad primaria, ¿sí? En la entidad primaria ese atributo está definido como una llave principal. Y aquí en mi entidad secundaria, que en este caso es facturas, está definido como llave secundaria o como llave foránea, ¿sí? Entonces, si queremos las facturas de Andrés Felipe Taborda, entonces miremos, voy a filtrar aquí, o hagámoslo más bien con Sara, vea, que creo que Andrés no está en esta clase. Entonces con Sara, ¿sí? Vamos a simular el comportamiento de estas facturas de Sara. Nos ponemos acá, me lo voy a llevar para acá, y Sara tiene esta identificación, me la voy a traer para acá. Entonces lógicamente esta identificación pues sí tiene que repetirse porque pues es como el vínculo, ¿cierto? Pero no se repiten los otros datos. Entonces si yo vengo acá y digamos ejecuto esto,
Ejecuto esto hasta acá, hasta donde están los valores. Estos se me fueron ahí, pero no deben ir ahí. Esto pasémoslo para acá, para abajito. ¿Sí? Entonces acá miren que estoy obteniendo todos los datos de Sara, pero no hacen parte de la estructura. No son redundantes, porque solo estamos teniendo en cuenta la llave foránea. ¿Sí? Entonces mire que acá el documento de Sara, como tiene muchas facturas, se repite, está muchas veces. Pero el documento de Sara acá está una sola vez. Y lo que no va a permitir la base de datos es que yo vaya a crear otro registro con la identificación de Sara, porque ahí mismo me lo detecta y la base de datos no lo dejaría crear. Ahí mismo saca un error y no lo deja crear. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasaría. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos explicado, miremos el modelo que tenemos acá de la librería, ¿cierto? Entonces, miremos que, supongamos, la entidad autores tiene un ID del autor, que es una llave principal, un entero de 11, y está relacionado con un campo autor, ¿sí? Miren que acá, en la tabla de libros, no está el nombre del autor. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabo de explicar. Porque el autor, como no se repite, pues yo en cualquier momento puedo obtener cualquier atributo de la tabla de autores a través de esta relación. Entonces, si ustedes ven el 1 que hay acá, quiere decir que en la tabla de autores va a estar una sola vez el código del autor. Y en la tabla libros, como un 8 acostado, eso no es un 8, sino un símbolo de infinito que significa muchos. Es decir, aquí pueden haber muchos autores que escriban varios libros, pero ese código del autor va a estar una sola vez acá. ¿Listo? Entonces, esa sería una relación, por ejemplo, de uno a muchos. Ya en la próxima sesión hablaríamos de los tipos de relación. Lo importante es que entendamos hasta ahora por qué se deben construir las relaciones en las bases de datos. En este momento ya estamos viendo que evitamos totalmente la redundancia a través de implementar o cuando se está implementando el criterio de unicidad en entidades para poder relacionarlas y obtener esa relación a través de otro campo denominado llave foránea. O sea que esta sería mi llave principal y aquí este autor sería la llave foránea. ¿Sí? Sería la llave foránea. Bueno, entonces estos campos tenemos que tener muy claro de que no hacen parte de la estructura de facturas. ¿Sí? Este campo se me quedó acá, este es acá. Sino que a través de consultas SQL yo puedo traer los campos. Entonces miren el escenario que yo les planteaba ahora. Resulta que se creó un nuevo atributo, tipo de sangre. ¿Sí? Entonces no pasaría lo que nos pasó ahora, que pues tenemos que agregarlo acá. Simplemente, ¿qué pasaría? Vean, supongamos que se agregó otro atributo. Vamos a poner otro ejemplo acá. Por ejemplo, estado civil. Yo sé que ustedes la mayoría son solteros, pero coloquemos aquí estado civil. ¿Sí? Entonces se agregó este nuevo atributo. Y pongamos por acá. A ver, ¿quién más hay por acá en facturas? Miremos por acá. Pongamos a Juan. Claro que es que Juan Felipe tiene una sola vez. Jason, vea, Jason José. Vamos a colocar el ejemplo de Jason José. Entonces Jason José colocamos, se actualizó la base de datos, el estado civil. ¿Dónde está por acá Jason José? Y Jason José fue a comprar a la cafetería. ¿Sí? Entonces allá, aquí ¿usted qué estado civil tiene? Él dijo soltero. ¿Cierto? Soltero. Listo, entonces queremos saber, en los movimientos de las facturas, queremos saber un informe de facturación, por ejemplo,
y necesitamos datos del aprendiz, entre ellos el estado civil. Eso puede ser un requerimiento ahí pues medio hipotético, pero para el ejemplo creo que vale la pena. Entonces necesitamos saber el estado civil, ¿cierto? Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces acá el estado civil, entonces digamos que Jason tiene esta factura, la 26. Entonces yo me la voy a traer para acá. La factura número 26. Voy a colocar este número acá. ¿Sí? Y acá yo quiero que desde SQL me traiga el estado civil. Listo. El estado civil. Pero no hace parte de la estructura. Eso siempre quiero hacer énfasis en ello. Entonces aquí JSON, Telles, el correo. Y como quiero saber el estado civil, entonces vamos a ver cuál es el estado civil de JSON. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a colocar este numerito. Bueno, vamos a mirar si aquí es... Ah, bueno, no, ya sé qué pasó. Lo que pasa es que acá ya la matriz me cambió a J. Como hay una nueva columna, tengo que incluirla acá. Entonces no es I, sino J. ¿Sí? J. Y ahí está, soltero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en las bases de datos. Miren que acá yo no tuve que hacer nada en factura, simplemente a través de la relación yo pude obtener el nuevo dato sin necesidad de hacer parte de la estructura. ¿Listo? Entonces, de esa forma está estructurado este ejercicio de la librería. Entonces miren que acá está el ID del autor, acá está el autor, acá está el género y aquí está el género. Pero acá no está el nombre del género. Y si hubieran más campos del género, pues no estarían acá. Solo con la llave principal, el campo aquí equivalente, que sería una llave foránea. Y aquí está el código de la editorial y aquí está la editorial. Entonces, reglas para uno establecer las relaciones. No necesariamente los campos se deben llamar igual. Mire que aquí se llama ID del autor y aquí se llama autor. Aquí se llama código, aquí se llama género. Código, aquí se llama editorial. ¿Sí? Pueden ser el mismo nombre o nombres diferentes. Pero ¿cuál sí es la regla que no debe fallar? Es que el tipo de dato y la longitud del mismo sean igualitas. Entonces acá este es entero de 11 y este es entero de 11. Este es char de 3, este es char de 3. Este es char de 3, este también es char de 3. ¿Sí? Entonces esas relaciones se construyen con base en el mismo tipo de dato y la misma longitud. Y lógicamente que allí se almacene un código que exista en la tabla principal. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Bueno, muchachos, entonces vámonos para SQL Workbench. Esta. Entonces yo voy a crear aquí un nuevo archivo. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a venir acá y donde está mi tabla, la definición, voy a traerme esto para acá. Esto. Me lo voy a traer para Workbench. Listo, y voy a crear con un Create Table mi entidad aprendices. Listo, todos los atributos. Este campo es mi llave principal, esta. Entonces yo lo voy a definir primary key, not null. Listo, el resto lo voy a dejar igualito. Así, así. Listo, entonces voy a crear mi entidad aprendiz acá en esta base de datos. Bueno, voy a crear otra más bien. Create esquema, para que no nos confundamos. Prueba 206.22.87. ¿Sí? Entonces voy a crear ese esquema allí. Voy a crear esta base de datos, esta tabla, perdón.
esta base de datos, entonces primero la voy a crear, la voy a usar prueba 206.22.87 para que ya se seleccione y pueda trabajar mis comandos sobre esa base de datos. Prueba 206.22.87. Voy a crear esta entidad. ¿Listo? Allí creé mi entidad. Refrescar. Y aquí está mi entidad aprendices. Listo, ahorita voy a crear mi entidad facturas. Que sería esta. Entonces esta entidad, create table, número entero, primary key, autoincremental, épale, listo, fecha, documento, char de 20. Listo, voy a crear mi entidad facturas. Listo, creé mi entidad facturas. Ya la puedo ver acá. Ahí está. Voy a generar un modelo de la base de datos, a ver cómo está, un esquema. Entonces, vengo acá a Database, Reverse Engineer, estando pues en Workbench. Le digo Next. Voy a decir Next. Next. Selecciono la base de datos prueba 206.22.87. Next. Next. Y Next. Finish. Listo. Entonces, miremos que acá ya están mis dos entidades. Está mi entidad aprendices y facturas. ¿Sí? Pero en este momento no están relacionadas. Están creadas ahí. O sea, desde el punto de vista de bases de datos no están relacionadas. Yo puedo en este momento agregar aprendices y agregar facturas, pero no hay ninguna relación entre los dos. No hay ningún vínculo. Entonces, eso es lo que vamos a crear enseguida. Cuando yo voy a crear relaciones en una base de datos, yo lo puedo hacer directamente cuando cree la tabla, ¿sí? Pero les quería mostrar eso antes, o sea, el esquema antes de tener la relación, para que ustedes miren de que aquí no hay ningún tipo de relación todavía. Entonces, ¿cómo se crea una relación en una base de datos? Después de haber creado, por ejemplo, las entidades. Entonces, con un comando alter table, que ya lo hemos visto. Entonces, mi llave foránea siempre va a estar en mi tabla secundaria. Es decir, la llave foránea, no confundir con llave principal. Entonces, la llave foránea va en la tabla secundaria. O sea que yo tengo que afectar la tabla secundaria, que en este caso sería facturas. Entonces, alter table facturas. Voy a modificar la tabla facturas. Voy a agregarle, sumar, add, una foreign key, ¿sí? Entonces, este término foreign key es la forma de nosotros poder decirle, en este caso al gestor, al motor de base de datos MySQL y en cualquier otro motor, que vamos a crear una llave foránea en una entidad. Listo, pero entonces él me va a preguntar aquí, bueno, usted va a crear la llave foránea en la tabla facturas, listo, pero mire que acá él me va a marcar como un error, o sea, hace como falta algo. ¿Qué hace falta? Listo, ¿cuál es su campo de llave foránea? ¿Cuál es? Entonces, mi campo de llave foránea se llama documento. ¿Sí? Entonces, este campo documento que está acá es mi llave foránea. Bueno, ¿y usted con qué lo va a relacionar? ¿Cuál es la referencia para yo establecer el vínculo? Ah, listo, entonces, referencias, ¿sí? ¿La referencia cuál es? Es la tabla principal
que es esta, y el campo por medio del cual se va a establecer la relación entre las dos entidades, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma se plantea eso? Voy a colocar esta línea acá. Referencias, aprendices, que es la tabla, y entre paréntesis el campo por medio del cual yo voy a hacer la relación. Entonces, no confundir o no creer que este campo se debe llamar igualito a este. No, se pueden llamar diferente. Lo que pasa es que pues, yo aquí lo coloqué igual, pero se pueden llamar diferente. Tenemos que tener en cuenta es que este campo es el que hace parte de la entidad donde va la llave foránea, en este caso facturas. Y esta es la referencia principal, que es la tabla de aprendices, el número de documento. Entonces, cuando yo creo la relación, yo señalo esto, ejecuto el comando, aquí abajo, ahí está ejecutándose, ya me aparece un check de que se ejecutó bien, ¿sí? Si yo miro el esquema anterior, que es este, no lo he refrescado, voy a cerrarlo, voy a cerrar esto, y voy a hacer lo mismo que hice ahora. Voy a venir aquí, Database, Ingeniería Inversa. Espero un momentico. Next. Next. Prueba 206, 2287. Next. Execute. Next y Finish. Entonces, si yo miro mis entidades, ¿sí? Entonces miremos que ya nos aparece una linecita ahí, donde nos está diciendo, ah, bueno, estas entidades tienen una relación. Desde la entidad aprendices, donde documento es la llave principal y está una sola vez, a mi entidad documento, a mi entidad facturas, perdón, donde hay un campo documento que se puede repetir. O sea, pueden haber muchas facturas de un aprendiz. Entonces, ahí ya hemos creado la relación entre las dos entidades, ¿sí? ¿Qué efectos tiene eso en la base de datos? Ya para terminar la clase, miren, ¿qué efecto tan importante tiene eso? Aquí en facturas, yo voy a crear la factura, factura número 1, fecha 2020, pongamos la de hoy, 06, hoy estamos a mayo, 06, el valor 2500. Y vamos a suponer, bueno, facturas. Vamos a suponer, ahí viene el archivo de Excel. La cogimos de tema Sara hoy, vean. Identificación de Sara y la colocamos acá. ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa. Digámosle aplicar. Listo, él va a ejecutar un comando, esto lo vamos a ver después. Y miren lo que salió. Dice, hay un error, ¿sí? No se puede agregar o actualizar la fila. La llave foránea, la foreign key, las restricciones fallaron. Eso en términos entendibles, ¿qué quiere decir? Como hay una relación, este documento debe existir de forma obligatoria en mi entidad factura, en mi entidad aprendices, perdón. Porque como está la relación, yo tengo que tener la referencia de ese documento para saber quién es. Porque por medio de esa relación entre los dos atributos, yo puedo ya saber el nombre, puedo saber el estado civil, como lo vimos en Excel, ¿cierto? Entonces, para yo poder guardar este registro, primero debo asegurarme de que el tipo de documento, voy a mirar aquí los datos, ¿dónde está? Por acá, de Sara, por acá. Entonces es tarjeta de identidad, este es el número de documento, ¿sí? Entonces me dice tarjeta de identidad, número de documento, nombre, voy a resumirlo ahí un poquito, celular, bueno, cualquiera, el email, sara@gmail.com, el sitio web, supongamos que no tenga, la dirección, pongámosle Armenia, tipo de sangre O positivo, por ejemplo. Entonces ya tengo los datos de Sara. Yo grabo
aplico, finish, y voy a grabar la factura, esta. Entonces la voy a aplicar, aplico, y ahí ya no tuve ningún problema. ¿Por qué? Porque el dato del aprendiz está, ¿sí? Lo que yo les mostré ahora en Excel sería algo así como esto, que esto lo vamos a ver más adelante, miren. Select, si yo le digo select asterisco from facturas, entonces ahí van a salir los mismos datos, estos. Pero si yo ya digo, es que yo quiero traer todos los datos de la factura, como les digo, eso lo vemos más adelante. Y traer, por ejemplo, de los aprendices, quiero traer el nombre y quiero traer los apellidos, ¿sí? Y los quiero traer de la tabla facturas y de la tabla aprendices, donde mi campo documento de la tabla aprendices sea igual al campo documento de la tabla facturas. Entonces, cuando yo hago esto, entonces miren que él ahí ya me trajo los nombres y los apellidos de Sara. Y si yo quiero más atributos, si yo quiero el correo, si yo quiero cualquier atributo de la tabla aprendices, yo lo puedo hacer porque la entidad está bien relacionada a través del atributo documento, que en aprendices es llave principal y en facturas es llave foránea. Bueno, yo creo que es suficiente ilustración para empezar ya a ver los tipos de relaciones. Miren otra utilidad que de pronto se me olvidaba. Yo vengo aquí a la tabla de facturas, a la tabla de aprendices, perdón, acá. Y yo digo, yo quiero borrar esto. Borrémoslo. Tan, delete, aplico, aplicar. Y miren qué pasa. La base de datos no me deja eliminar el registro. ¿Por qué? Porque está relacionado, ya tiene movimientos. Eso se llama integridad referencial, ¿sí? Entonces, ahí estamos ya aplicando varias cosas a través de la unicidad de las relaciones, ya es primarias y ya es foráneas.